Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al capitán de fragata, retirado, aviador naval, veterano de guerra de Malvinas, Alberto Andersen. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Matías. Muy bien. La verdad es un placer poder charlar con vos y desde el principio te agradezco por tu tiempo. No, gracias a vos por preocuparte por mantener en vigencia todo lo que fue la gesta de Malvinas y principalmente mantener en vigencia la causa Malvinas, que es lo más importante, es lo que no se tiene que perder. La Bueno, causa Malvinas es una consecuencia sociológica de nuestro país. Es producto del sentido de despojo que la sociedad tuvo a lo largo de un montón de años de un derecho que tenía sobre un pedazo de suelo que es propio y que lo considera propio. Y es quizás lo que más molesta, la causa Malvinas es lo que más molesta a la parte inglesa, porque está incorporado en la sociedad la pertenencia de las Malvinas, excepto lamentablemente muy raras excepciones que tenemos básicamente y principalmente en la clase dirigente. Tenemos algunas excepciones de ese sentido que le falta ese sentimiento de despojo que dio origen a ese fenómeno sociológico que se dio con el tema Malvinas. Por eso se explica el 2 de abril. El 2 de abril como efecto sociológico se explica. La plaza llena, ujú. la Plaza de Mayo llena, frente a un acto que no era una declaración de guerra, porque no fue una declaración de guerra, fue simplemente recuperar un terreno un pedazo de suelo que nos pertenecía, era volver a poner sus cosas en su lugar. Soy convencido que la guerra contra lo que muchos opinan no comenzó el 2 de abril, la guerra comienza el 25 de abril, cuando los ingleses atacan Georgia para recuperarla. Que, la iglesia, que la guerra comienza el 2 de abril es una, un preconcepto que trató de instalar los Estados Unidos de Norteamérica para poder considerarnos a nosotros país Agresor. agresor. Y con eso deshonrar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que lo obligaba a prestarnos apoyo frente a la agresión de una potencia extranjera al continente. Estados Unidos deshonra el TIAR en esa oportunidad y no vacila en invocarlo cuando les atacan las Torres Gemelas. Inmediatamente invoca el TIAR Estados Unidos, el mismo Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que había deshonrado en el año 82. Así que la causa Malvinas tiene eso y hay que mantenerlo a eso. La sociedad argentina tiene que mantenerlo eso, pese a que no haría mucha falta si, sobre todo a aquellos dirigentes que no la tienen incorporada, si se tomaran 2 minutos para leer la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional. Es, es un mandato constitucional, o sea, acá no hay nada que discutir. El que dice sí, juro, con la mano, con la palma de la mano extendida sobre la Biblia o sobre lo que sea, o sobre la propia Constitución, está jurando defender ese principio. Y sin embargo tenemos lamentablemente manifestaciones de dirigentes que hasta son lamentables y te hacen sentir vergüenza ajena de que piensen de esa manera. Disculpame, me fui al diablo con... No, por favor, pero es un pensamiento compartido, es así. Eh, Ahora que me acuerdo que dijiste lo de la plaza llena de gente y hay un detalle que no hay que dejar pasar en alto, con la bandera argentina, todos con la misma bandera argentina. No había Pero sí, otro tipo de bandera. pero claro, y además está en la bibliografía histórica, están las declaraciones de todo el arco político, desde la izquierda, además, desde el sindicalista al empresario, todo el mundo. ¿Pero por qué? Por ese fenómeno sociológico
que se llama Causa Malvinas. Otra historia, la cuestión Malvinas, que es todo lo que nos lleva a nosotros a sentirnos dueños de ese suelo, que son la historia del suelo, la geografía, los derechos jurídicos que tenemos, todo eso conforma la cuestión Malvinas. Pero la causa Malvinas es producto del sentimiento de despojo que la población tuvo. Y que eso desde el 1965, que es en realidad de 1960, cuando se resuelve en la ONU la resolución 1514, que habla sobre la integridad territorial, a partir de ahí, y de la 2065, que lamentablemente no es tan buena resolución para nosotros, porque en mi opinión es lo que le permite después a Inglaterra seguir con su estrategia dilatoria, No sentarse a que es la negociar. claro, que no se sienta a negociar, siempre para dialogar hacen falta dos personas. Cuando uno no quiere, de las dos una no quiere, no hay diálogo posible. Exacto. Eso lo aprovechó muy bien Inglaterra. Y desde ese año, yo me acuerdo, bueno, yo justo ahí estaba cursando la primaria y yo me acuerdo que en la escuela era permanente, las Malvinas son argentinas, las Malvinas son argentinas, las Malvinas son argentinas. Y todo eso fue generando una conciencia en todas esas generaciones que bueno, fue el resultado final de todo eso se vio ese 2 de abril, en esos meses, en esos días del mes de abril. Lamentablemente fuimos a la guerra, un espanto haber ido a la guerra, una locura haber ido a una guerra. Pero eso ya es harina de otro costal y tiene se analiza con otro tipo de puntos de vista y con otras connotaciones totalmente distintas a lo que realmente fue la gesta, lo que se trató de ocultar por otro lado, porque quienes habían provocado la ida o embarcar al país irresponsablemente en una guerra fueron los mismos que después trataron De ocultar de, todo. de ocultar todo. Y ese proceso, lamentablemente, ese proceso de malvinización, no sé si por ignorancia, por falta de, de, de visualización o de una perspectiva de estadista, nuestra clase dirigente no lo supo ver, no lo supo, creo yo, no lo supo distinguir, y continuó con ese proceso de desmalvinización. Vos fíjate que Alfonsín borra el 2 de abril. ¿Sí? Alfonsín saca el 2 de abril, como se había impuesto como día para conmemorar la recuperación, y lo trata de que se festeje el 10 de junio, que es el día de los derechos soberanos sobre las Malvinas. Sí, la Antártida. Y claro, y que yo me enteré del 10 de junio cuando Alfonsín quiere cambiar el 2 de abril por ese día. No sabía que existía ese día. Lamentablemente todo ese proceso de malvinización continuó y gracias, hay que reconocerlo, a un grupo de veteranos que básicamente eran conscriptos, que fueron los que comenzaron a tratar de revertir todo este tema. Gracias a ellos al comienzo y después a los veteranos que se les sumaron, se comenzó a revertir ese proceso. Bueno, y hoy yo creo que estamos de nuevo en marcha como para lograr que toda la sociedad sea consciente de lo que nos pertenece. Ha cambiado mucho, la sociedad en ese sentido está reconociendo mucho, inclusive la sociedad internacional, no solamente la sociedad argentina. Pero bueno, tenemos algunos díscolos dirigentes que por ahí dicen cosas que duelen mucho que un argentino los diga. Entiendo, Alberto. La verdad, con esta muy buena introducción a la charla, te voy a preguntar, como siempre voy haciendo para que esté escuchando te conozca, ¿en dónde naciste y cómo fueron tus comienzos en la Armada? Mirá, nací en un pueblo que adoro, que se llama Copetonas. ¿Lo conoces? De nombre Es, solamente.
de nombre. Es un pueblito muy pequeño, Sí. tiene actualmente alrededor de 800 habitantes. En la época mía debería tener 1500, 1600 habitantes, no más que eso. Que está en el partido de Tres Arroyos, al sur de la provincia de Buenos Aires. Es un pueblito que está tiene un balneario, que es el balneario Reta, a 20 kilómetros de distancia, que ese balneario está entre Montehermoso y Necochea, como para ubicarte en la costa bonaerense, a donde está ubicado. Ahí estoy yo. Ahí hice mis estudios primarios, hice mis estudios secundarios y es lo que tengo guardado en mi corazón, a ese pueblo hermoso. Eh, y ahí, bueno, después de terminar el secundario, después de algunas vacilaciones, decidí entrar a la Armada Argentina sin saber muy bien lo que era la Armada Argentina. Y bueno, sí fue, no, era donde había nacido y ¿Y cómo fueron tus comienzos en la Armada? bueno, fueron así. A través de un amigo conocí Puerto Belgrano, la verdad que me gustó muchísimo. Puerto Belgrano era, como yo siempre digo, era Disneylandia, al lado de lo que yo había visto en Bahía Blanca, en la Universidad del Sur, que cuando yo conocí la Universidad del Sur fue en noviembre de 1972, años que comenzaban a ser bastante conflictivos, y la Universidad del Sur realmente era ofrecía un ambiente muy poco propicio para estudiar, como yo estaba acostumbrado a estudiar en el pueblo. Yo vivía en una cajita de cristal en el pueblo. El mundo mío terminaba en el cruce con la ruta 3 de la entrada, en la entrada a Copetona. O sea, no, yo no tenía una situación clara de qué es lo que estaba ocurriendo en el país, nada. Yo vivía, tenía la cancha de pelota paleta en el club a media cuadra de mi casa, el secundario a media cuadra de mi casa, la cancha de fútbol en las afueras del pueblo, a 4 cuadras de mi casa, en las afueras del pueblo. O sea, vivía en ese mundo. Cuando yo salgo de ese mundo y me encuentro con la Universidad del Sur, recién se lo contaba a un chico que vino acá al centro de veteranos, estoy ahora en la sede social del centro de veteranos o el centro de excombatientes de Malvinas en Ushuaia. Cuando yo salgo de ahí y me encuentro con ese mundo nuevo para mí, me asusta realmente y decido no estudiar. Y acá engancha un poco una anécdota muy larga. El mecánico que trabajaba en el taller de mi papá, que trabajaba desde la época de mi abuelo, yo era muy compinche con él me enseñaba, era el que me daba bolilla cuando yo iba al taller y me hacía intervenir en las cosas de mecánica y demás. Él me dice, ¿por qué no lo iba a ver a su hijo? También se llamaba Blas Fernández, este, que iba a entrar a la Armada. Fue la primera vez que yo escuché la palabra Armada, en noviembre de 1972. No tenía ni idea qué era. Y fui hasta la casa de él, a 2 cuadras, 3 cuadras del taller, del taller. Y le digo, che, me dijo tu viejo de que estabas por entrar a la Armada, tenés para mostrarme. Y ahí me empezó a mostrar folletos, y bueno, bien, todos los folletos suelen entrar por los ojos. Claro. Me gustó, y ahí nomás tomé la decisión. Bueno, listo, voy a entrar a la Armada. Bueno, después todo se fue ajustando. Él, como tenía primario, entró a la Escuela de Mecánica de la Armada a hacer la carrera de suboficial, y yo, como tenía el secundario terminado, entré a la Escuela Naval. Así fue mi ingreso. ¿En qué año ingresaste en la Escuela Naval? Como todo esto ocurrió en diciembre del 72, cuando yo fui a Puerto Belgrano a conocerlo, porque un amigo que tenía ahí en el pueblo de al lado, Oriente, tenía un capitán de fragata conocido. Él fue el que me llevó, y ahí fue cuando yo conocí Puerto Belgrano. Cuando lo conocí adentro, cuando conocí Puerto por adentro, digo, esto es Disneylandia, de acá nadie me saca. Y ahí me dijo él, esa noche cenando en la casa de este señor, de este oficial, me dice, ya no podés entrar este año, dice, porque están las inscripciones cerradas, pero lo que podés hacer es prepararte en una academia o una profesora acá en Punta Alta. Podés hacerlo en otro lado, pero si querés te llevamos a conocer lo que hay acá. Le acepté. La señora del oficial, del capitán de fragata, Moyano, me llevó a distintos lugares y me quedé con una academia, la Academia Rosales, de Avito Ontivero, ahí en la calle Mitre y Humberto Primo, creo que era la esquina, a 1 cuadra de la reja de la base naval de Puerto Belgrano.
Y bueno, todo el año 73 me estuve preparando en esa academia, haciendo exclusivamente eso. Siempre digo que fue mi mejor año, porque hacía solamente, cursaba 4 materias en la academia, que era la materia de ingreso, y viajaba desde Bahía Blanca, vivía con unas primas mías que tenían departamento en Bahía Blanca, y los fines de semana me iba a Copetonas a jugar al fútbol, porque jugaba en la primera de Copetonas. Bien, Así que fue un año, pero maravilloso, el espectacular. 73. El 73 sí. Hasta Y que bueno, en el 74 te toca ingresar. claro, en enero del 74 voy a rendir los exámenes de ingreso, después de algunos problemitas de salud, logro rendir y ingresar. Y ahí hago 74, 75, 76 y 77, son los años que curso la escuela, con el viaje en la Fragata Libertad en el año 77, incluido, y me recibo guardia marina. ¿Qué promoción sos? Soy promoción 106. Entonces, 106. Nos recibimos en diciembre del 77 y ahí decido hacer el curso de aviador. Y me fui a hacer el curso de aviador de la Armada Argentina, de aviación naval, sí. a Punta Indio en enero, sin vacaciones, en enero del 78. Y durante todo el año 78 hice el curso de aviador. ¿Y qué se te dio por elegir aviación naval? También, la verdad que tenía estaba muy poco preparado para tomar decisiones, pero las tomé, gracias a Dios, las que fui tomando fueron correctas. Salimos de Río de Janeiro con la Fragata Libertad, ya nos quedaba, habíamos ya hecho todo el viaje, nos quedaba Montevideo y Buenos Aires. Ujú. Y ahí mandan un aviso que aquellos que eran voluntarios para hacer el curso de aviador, la última oportunidad era ir después de la zarpada de Río de Janeiro. Y yo tenía un muy amigo de la escuela naval, y después seguimos siendo muy amigos, hoy son muy amigos, Rafael Cornejo Solá, un salteño. A mí me decían vieja de sobrenombre en la escuela, hoy todavía me siguen diciendo vieja los compañeros de promoción. Y me dice, viejita, dice, no, ¿qué te vas a ir a los buques? Venite, sigamos un tiempito más, dice, venite a hacer el curso de aviador conmigo, dice, y si no te gusta te vas a los buques, ¿qué problema? No perdés nada, venite. Y bueno, listo, sí, dale, vamos. Y lo seguí. Y, Mira, y bueno, finalmente terminé siendo aviador. Y no me arrepiento para nada de esa decisión y le estoy agradecido al Rafa Cornejo Solá de haberme incentivado, ¿no? ese empujón, te entiendo. Sí, 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 sí. Sí. Así fue, la Y decisión el, de aviador. bien. Fíjate cómo fue la decisión para ser militar, para entrar a la Armada, Sí, un descarte. estoy analizando esas cosas, ¿sí? Un descarte y después. Claro, porque todo el mundo dice, bueno, no, entré por vocación. No, lo mío no es nada romántico. Yo entré por descarte a la Armada. Bien, Y por seguir a un amigo, me hice aviador. aviador. O sea que de romántico no tiene nada. Es más realista, está bien. Sí, Y el curso este de aviador naval que se hace ahí en Punta Indio, ¿con qué sí. aviones lo hicieron ustedes? Fue el último año que se hizo con un avión T-28, un motor a pistón, Ujú. tenía T-28, biplaza en tándem, como todos los aviones de adiestramiento prácticamente. Y la última etapa, ahí justo en el 78 estábamos con el problema de Sí. Picton Nueva y Lennox. Ujú. Entonces en septiembre, como el problema estaba bastante complicado, nos suspendieron los francos y nos hacían ir de lunes a lunes, turno de adiestramiento en vuelo y turno de clase, de académicos. Porque necesitaban acelerar el proceso de adiestramiento nuestro y terminarlo antes para poder ser aviadores Ujú. el 1 de diciembre, porque si no éramos alumnos. Exacto. Hay un problema de Convención de Ginebra, alguna cosita de esa hay ahí. Ujú. Y bueno, en 1 de diciembre efectivamente hicimos el último turno de adiestramiento. Nos habían suprimido la etapa de vuelo por radioinstrumentos, lo habían dejado para si no se hacía, no se hacía, y justo ahí llegaron los Turbo Mentor, que eran unos T-34 Charlie,
que eran motores ya, tenía motor turbohélice, propulsión turbohélice. Y terminamos haciendo la etapa de adiestramiento en radio instrumental en esos aviones que tenían realmente, en los Mentor, que tenían un instrumento, un panel de instrumentos muchísimo mejor que lo que tenía el T-28, que era básico. Tenía muchísimo mejor instrumental el Mentor que el T-28. Fue mejor entonces. Sí, sí. Lo terminamos, bueno, y después de ahí, cuando vino el 1 de diciembre, ahí nos destinaron provisoriamente a distintas escuadrillas para, después que pasara el problema con Chile, volver a la escuela de aviación y ahí sí darnos los destinos definitivos. Y así fue. Bien. Pero entonces, cuando terminó el casi conflicto con Chile, ¿tu primer destino cuál fue? De ahí volvimos a la escuela de aviación, ahí hicieron toda la ceremonia, llamaron a los familiares, al papá, a la mamá, nos entregaron las alitas, todo lindo, porque no había pasado nada. Por suerte no pasó nada, también una locura. Y mi primer destino a partir de ahí fue la escuadrilla aeronaval antisubmarina, Tracker, una gran escuadrilla. Ahí yo aprendí muchísimo. Y con esa escuadrilla hice adiestramiento en portaaviones. Tengo la suerte de haber experimentado la operación en portaaviones también, sí. Y pudiste Sí. hacer, o sea, hacer enganches. Claro, de catapultar y enganchar. Sí, tengo esa suerte. Y aprendí muchísimo de guerra antisubmarina con Tracker. Muchísimo. ¿Y en Tracker estuviste como piloto de los aviones o también Sí. ocupaste otra función? No, como piloto. El Tracker tenía dos posiciones, piloto y copiloto, y las dos posiciones de atrás, que era el radarista, el operador antisubmarino, eh, eran operadores, eran suboficiales, los que operaban los equipos. Y adelante piloto y copiloto. Eran los 4 que volaban Tracker. Perfecto. La ¿Y tripulación de Tracker eran 4. cuatro? ¿Y cuántos años tuviste en la escuadrilla de Tracker? 2 años. Estuve en el año 79 y 80. ¿Y después? Y a fines del 80, principio del 81, me dieron de pase contra mi voluntad a Neptune. ¿Por qué contra tu voluntad? No, yo quería seguir en Tracker. Ah, mira. Sí, sí, yo quería seguir en Tracker, pero bueno, en la Marina uno propone y el superior dispone. Sí, Entiendo. sí. Te rechazaron Y la me propuesta. rechazaron, sí, sí. Y me mandaron a Neptune. ¿Y la escuadrilla? Era la carga al lado. Eso te iba a preguntar, Era, porque está en Espora también. sí, sí, está en Espora, era Ah, un hangar al lado del otro. Teníamos el hangar del taller aeronaval en el medio. ah, Nos bueno, separaba nos separaba el hangar del taller aeronaval. no tuviste que hacer mucha mudanza. No, me seguí durmiendo en la misma cama, en la misma michera, que hoy no existe. Ah, El bien. otro día entré a la base Espora y no, hay un lindo jardín, ahí hay pasto nada más, donde teníamos la michera nosotros. O sea, Eh, está un poquito eh, distinto la base. y ahí en el 81, bueno, ahí en el Neptune estuve 81 y 82 en Espora. La guerra, febrero del 82 me sorprende a mí, habiendo terminado ya el adiestramiento como oficial de control operativo. El adiestramiento en Neptune tenía 4 etapas. El adiestramiento como navegante, después el adiestramiento como oficial de control operativo, después el de copiloto y el piloto. Eran 4 adiestramientos, 4 etapas de adiestramiento. Básicamente estaba dividido así. Navegante lo resolví muy rápidamente porque tenía ya la experiencia de Tracker. Y oficial control operativo también me ayudó muchísimo la experiencia que yo tenía en guerra antisubmarina para superar esa parte del adiestramiento en Neptune. Así que en un año había hecho ya Dos etapas. ambas cosas, las dos cosas, y estaba listo. De hecho, ya habíamos empezado a recibir clase Como del avión copiloto. para operarlo como copiloto, sí. Y Bien. ahí fue cuando viene la guerra. El oficial de control operativo que mencionás, ¿qué tareas hace dentro de Neptune? El oficial de control operativo es un puesto que lo que hace es reunir toda la información de los distintos sensores del avión, sean de sensores electrónicos o sean sensores humanos, sea el vigía de proa, el vigía de popa, el radiooperador,
y la información que le brinda el mecánico, por ejemplo, reunía toda esa información, configuraba una determinada situación y asesoraba al piloto del avión, o al comandante de la misión, sobre la mejor, o sobre lo que él creía que era lo mejor que había que hacer para una determinada ocasión del vuelo. Eso es lo que hacía el oficial de control operativo, básicamente. Tarea En la, importante. en la Marina de los Estados Unidos Sí. hay dos comandantes a bordo del avión. El comandante piloto Ujú. y el oficial de control operativo, que le llaman TACO, Tactical Commander. Ah, mira. Cuando el avión está volando en el área de operaciones, se hace lo que dice el TACO, no lo que dice el comandante del avión. Desde el punto de vista de la operación del avión, el que gobierna el avión es el TACO. Ahora, cuando comenzás a entrar en problemas que hacen a la seguridad del vuelo, el que toma la decisión final es el comandante, es el piloto. Es el piloto. En nuestra Armada eso no era así. En nuestra Armada, por la idiosincrasia que tiene nuestra Armada, la decisión de todo lo tomaba el piloto, que normalmente era el comandante del avión y el más antiguo. Podía ser que estuviese volando como copiloto, y él era el que tomaba las decisiones, y el piloto era un piloto que no era el comandante del avión. Qué volado. Pero siempre la decisión estaba en la cabina, nunca estaba en la parte trasera del Entiendo. avión. ¿Y el puesto de loco, en qué parte del avión estaba? Está la cabina del avión donde está el piloto y el copiloto y el asiento del mecánico. Sí. Inmediatamente que salís de la cabina, el primer puesto que está en el túnel, en el caño del avión, es el puesto del oficial, es del operador antisubmarino. Después viene el puesto del navegante, que era un oficial. Después viene el puesto del oficial de control operativo, que es el que me estás preguntando, Sí. que sería, digamos así, el tercer puesto. Después viene el puesto del radarista. El oficial de control operativo está al lado del radar. Viene el puesto del radarista, que es un suboficial, y después venía el puesto del operador de contramedidas electrónicas. Y ahí ya está el ala. Para poder pasar al otro lado, tenías que ir cuerpo a tierra, pasar por un túnel, que pasa con la panza por arriba del ala, Sí. y salías al otro lado del caño. Y ahí estaba el radiooperador, el operador de radio, el vigía de popa y el suboficial de supervivencia. Y había un puestito más que estaba en la trompa del avión, que era el vigía de proa. Mirá, recién me regalaron un cuadro, no sé si se va a ver ahí. ¿Se ve? Sí, se ve, sí. Bueno, esto es un plexiglas. Ajá. Ahí iba sentado el vigía de proa. Él y el agua. En el mar era él y el agua. Mira, ahí nomás, sí. Después tenía acá está la cabina, y en todo este caño iban lo que yo te nombré Ujú. recién. Acá estaba el piloto copiloto mecánico, y en el caño estaba el operador antisubmarino, el navegante, el loco, el radarista y el operador de contramedidas electrónicas. Y ahí terminaba la primera parte. Cruzabas el ala, y Sí. del otro lado del ala estaba el radiooperador, el armas y el supervivencia. Normalmente el armas era el vigía de popa también. De popa. Y acá adelante el vigía de proa. O sea que es una Esto recién... tripulación, ¿Eh? es una Una tripulación grande la del Neptune. Sí, 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 entre 10 y 12, dependiendo del vuelo Mira. y dependiendo de las disponibilidades. Yo, por ejemplo, acumulaba las dos funciones. Como era teniente de corbeta, re moderno, el más moderno de la cuadrilla, pero tenía bastante experiencia, que la había traído de tracker, De traje. tenía más experiencia que oficial, que era más antiguo que yo, para volar atrás del avión, Ajá. y no se podían completar las tripulaciones, yo volaba solo. Yo acumulaba la función de navegante y oficial de control operativo. Ah, mira. Cosa. ¿Y qué edad Eh, tenías vos? y ahí tenía 27 años. 27 años. ¿Ya Sí. tenías familia? No, estaba de novio Ah, bueno, bien. con la mujer que me casé finalmente. Ujú. Estaba de novio. Básicamente la mayoría de mis compañeros tenían en el orden de 24 años, pero yo había con esa demora,
que tuve cuando comencé, yo entré con 19 a la escuela naval. Ahí te hace la diferencia. Claro, ahí está la diferencia. Cuando me recibí tenía 23. Ahora entiendo A por los- qué la vieja. Claro. Ahora entiendo. Bien, bien. Era, Y era, tenía una edad más o menos avanzada, 27, pero era muy jovencito profesionalmente. sí, está bien. En el grado eras moderno, eras joven. Era moderno, sin la cola. Bien. Ahí vemos el cuadrito, pero el que no conoce el Neptune, ¿cómo nos puedes explicar el avión? ¿Qué funciones cumple? ¿De qué procedencia viene? Es un avión norteamericano, lo fabricó la fábrica Lockheed. Ujú, Es un avión que los Estados Unidos lo pusieron en funcionamiento para satisfacer una necesidad de patrulla básicamente antisubmarina. ajá, Eh, También lo usaban como patrulla marítima porque es un avión que tiene mucha autonomía, eh, de una generación ya muy vieja. Cuando nosotros volábamos el Neptune nosotros ya pretendíamos volar el Orión, que el Orión ya tenía turbohélice. ujú, Este es un avión que tenía dos motores a pistón, que cada uno movía una hélice para propulsarse, ujú. y tenía a cada costado de cada motor a pistón, tenía dos jets que utilizaban la misma nafta que usaban los motores a pistón. O sea, es un avión que no andaba con el aerocombustible, con el querosén, se le Sí, dice en el JP1. sí. Esto es un avión que usaba nafta, que en lugar de tener 80 octanos como tiene la Infinia, tenía 100, 130, pero era nafta. Y bueno, con un muy buen radar, una PC-20, un radar de mucho alcance, Ujú, muy viejo también, muy maltratado ya el radar para esa altura del partido, con muchos problemas, como casi todos los equipos del Neptune, estaban todos con problemas. sí. Y el avión también, ya con problemas mecánicos también. Este, y bueno, pero realmente un avión muy noble, muy noble. Eh, Podría habernos fallado más de lo que por ahí falló en la guerra y habernos complicado alguna operación, pero no, la verdad que se portó muy bien. Tenía capacidad de armamento, podía tirar bombas de profundidad, Sí. podía tirar torpedos. La panza del avión, en lugar de ponerle tanque de combustible, como normalmente usábamos nosotros, Ujú, uno podía sacarle esos tanques de combustible de la panza del avión, que eran tanques suplementarios, y ponerle minas para que se comportara como un avión de minado. sí. Y después tenía la posibilidad de lanzar todo tipo de elementos que ayudan a la guerra antisubmarina, sonoboyas, bombas señalizadoras de humo, bueno, todo lo que hace falta para desarrollar una táctica antisubmarina. Bastante completo el avión. No, muy completo el avión, sí, muy completo, muy completo. Sí, Y, y toda esta parte antisubmarina, como hablamos, la experiencia de Tracker te vino al pelo. sí, 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 sí. Bien. Y para ese entonces, para el 82, ¿cuántos Neptune había operativos? En el año 82, en enero del 82, nos íbamos a Mar del Plata a un ejercicio de práctica con los submarinos. Ujú, Siempre nos desplazábamos a Mar del Plata para hacer práctica con los submarinos. Y se tuvo que volver el 2 Papá 111 porque falló un motor y quedó en tierra definitivamente y nos quedamos con uno solo. No había motor para reemplazar el que se había roto, así que quedamos con uno solo, con el 112. Así nos encuentra la decisión de destacarnos a Río Grande a fines de marzo, el 23 de marzo. La decisión de destacarnos a Río Grande porque íbamos a recuperar Malvinas. Ahí fue cuando nuestro comandante Pérez Roca, Julio Pérez Roca, que era capitán de corbeta, un ejemplo como comandante, ejemplo, eh, pide a toda costa que le pongan en servicio el segundo avión, el 111. Teníamos el 112, pide a toda costa que el 111 se lo pongan en servicio. Y el taller aeronaval central,
que era el principal taller de mantenimiento y de reparaciones que tenía en ese momento la Aviación Naval, ahí también en Espora, Sí. tenía 5 motores que estaban sin servicio, rotos. Ujú. Y de los cinco motores logra armar uno Sí. y se lo coloca al 111. Y Pérez Roca le hace el vuelo de prueba y lo acepta sin novedad. Al avión no le daban las revoluciones, perdía aceite por donde lo mirara. Lo Realmente, llevamos. sí, como está lo llevamos. Y así fuimos con los 2 aviones. Nosotros enfrentamos el conflicto con 2 aviones, el 112 y el 111. Bien, bien. Bien, Alberto. Ahora te hago la siguiente pregunta. También nos contaste cómo venía la escuadrilla en cantidad de aviones, en cantidad de personal, hablamos un poquito de las tripulaciones. A ustedes, la noticia de la recuperación de las islas, en tu caso personal, también nos comentaste que te tocó ya habías hecho la etapa de oficial control operativo, pero ¿cómo les llegó a ustedes la noticia? ¿Fue por la radio como todos o ustedes se enteraron antes? ¿Cómo fue? El 23 de marzo nos 23 de marzo. reúne, sí, nos reúne el comandante de la escuadrilla en su oficina Sí, y nos dice ahí nos dice que íbamos a recuperar Malvinas, que era una información absolutamente secreta, no podíamos decir absolutamente nada, que teníamos tiempo para ir a despedirnos de nuestras familias porque nos íbamos a destacar a Río Grande, de donde la cuadrilla iba a operar. Así que yo me fui a esta copetona, me tomé un micro, me fui a esta copetona, me despedí de mi padre, de mi madre, no les pude decir nada, mi padre insistentemente me preguntaba a dónde iba y le dije, no, perdón, no te puedo decir, ya te vas a enterar. Y así fuimos. Nosotros ya sabíamos de antemano que íbamos a recuperar. No sabíamos cuándo, pero sabíamos que íbamos a recuperar Malvinas. Y todas las operaciones que nos ordenaron en ese momento, permiso. sí, Había desconectado la alimentación de la computadora, pero la voy a volver a conectar porque si no se va a quedar sin batería. en batería. Este, todas las operaciones que realizábamos a partir de ese momento tendían siempre a satisfacer las necesidades de información que tenían en ese momento las autoridades del país y básicamente de las Fuerzas Armadas para proceder a la recuperación. Entiendo. Y entonces ustedes el 2 de abril tomaron participación. Sí, hicimos los vuelos que nos ordenaban hacer. Nosotros nunca aterrizamos, la pista no era suficiente para la operación del Neptune, así Ah, que nosotros no podíamos aterrizar en Puerto Argentino. Nunca aterrizamos ahí, pero sí, la misión nuestra era siempre explorar alrededor de Malvinas para, en ese momento, como estaba dada la situación en ese momento, era asegurar de que no hubiese ningún buque inconveniente, digamos así, para la operación. o sea, fue. Estuvimos buscando al Endurance, de hecho lo encontramos. Nos ordenaron buscar al Endurance, Sí. por el tema de Georgia, básicamente. Ujú. Así que sí, Y pudieron cumplíamos dar, misiones y de... pudieron dar con él. Sí, sí, lo encontramos. Bien, Mm. bien. O sea, el primer Todo puntito eso, fue para todo ustedes. eso en la previa, ¿no es cierto? En la previa, obvio. Bien. En la previa, sí. Sí. Y una vez que ya se realizó la Operación Rosario, el 2 de abril, se recuperaron las islas, ¿cuáles fueron las órdenes subsiguientes que recibieron ustedes? Y ahí era todo, realmente era todo muy incierto, porque lo real y sabido con posterioridad a los hechos fue que no había ningún plan trazado para después del 2 de abril. Lamentable. Ujú. No había ningún modo de acción elegido, porque se dice por ahí de que lo que se pensaba hacer era dejar una pequeña fuerza, pero no había un modo de acción seleccionado para decir, bueno, listo, recuperamos la Malvinas, Ujú. el 4 de abril mandamos aviones de transporte, recuperamos todo, dejamos...
no había nada seleccionado. Entonces empezamos a vivir mucha incertidumbre en cuanto a lo que iba a ocurrir. De hecho, yo estaba convencido de que todo era un proceso perfectamente diagramado para terminar diplomáticamente con la recuperación de las islas. No se me cruzaba por la cabeza una guerra con Inglaterra. Y lo discutía mucho con un oficial más antiguo que yo en la cuadrilla, con un teniente de navío. Y yo le decía, no, él me decía que íbamos a ir a entrar a una guerra, y yo le decía, no, señor, no, esto está arreglado diplomáticamente, esto se soluciona diplomáticamente. Y voy a decir acá tal vez una palabra inconveniente, pero para ser gráfico, él me decía, no, Andersen, no, los ingleses van a venir y nos van a hacer mierda. Así me contestaba el teniente navío, tenía razón. El 1 de mayo a la mañana, a las 4:30 de la mañana, yo estaba durmiendo en mi box, Sí. en la cucheta superior, y él se tomó el trabajo de venir hasta mi box y me despertó para avisarme de que estaban bombardeando Puerto Argentino. Ahí yo me entero de que estábamos en una guerra. Hasta ese momento yo estaba convencido de que no íbamos a entrar. Y cambió No, totalmente no. el panorama. Sí, completamente. Sí. Porque sinceramente, Este, antes de esto, hipótesis de conflicto nunca hubo. no, hipótesis siempre hubo. Siempre hay hipótesis. Aun cuando algunos dirigentes nacionales hoy dicen que no hay hipótesis de conflicto, el país siempre tiene hipótesis de conflicto. Es imposible que un país en este orden internacional no tenga hipótesis de conflicto. Si no, le preguntarle a Ucrania. Claro. Siempre hay hipótesis de conflicto. Hipótesis de conflicto tenemos con todos nuestros países vecinos, existe. En menor grado de posibilidad de que ocurra o no, pero la hipótesis está. Siempre está la hipótesis. Eso no quiere decir que vos tengas un conflicto, pero la hipótesis la tenés que tener. Y Perfecto. tenés que saber cómo va a actuar frente a esa hipótesis, si se cumple esa hipótesis. Así que había, de hecho nosotros, durante el mes de abril, igualmente, independientemente que yo pensara de que no íbamos a ir a una guerra, nuestra escuadrilla se preparó para una guerra. Y tuvimos la fortuna de tener dentro de la flota de mar 2 buques de generación inglesa, el Hércules y el Santísima Interesantísimo. Trinidad. Sí. El Hércules construido completamente en Inglaterra, y el Santísima Trinidad construido en los astilleros de Río de Santiago, pero armado en Inglaterra. O sea, teníamos 2 buques que eran de la primera línea que en ese momento tenían los ingleses. Y eso a nosotros, a nuestro avión, a nuestra escuadrilla, le permitió, le salvó la vida, digamos. Esos 2 buques le salvaron la vida a nuestras tripulaciones, porque nos permitió levantar, se le llama lóbulo radar, del radar de alerta temprana de esos buques. Entonces nosotros, después de muchos vuelos de ejercicio, nosotros nos comenzábamos a acercar al buque, al Hércules, ponele, nos acercábamos al buque a una determinada altura, a 50 pies del agua. Y nos acercábamos, hasta que el buque nos decía, top, lo tengo en el radar. Entonces nosotros sabíamos que a 50 pies del agua, a 17 millas, hasta las 17 millas del buque, el buque no nos veía. Pero pisábamos las 17 millas del buque y automáticamente entrábamos en el radar. Y automáticamente entrábamos en el campo de tiro, porque a las 17 millas estábamos dentro del campo de tiro. Entrábamos en el lóbulo, salíamos y ahí nos decía top, lo pierdo. Ahí lo perdí. Entonces sabíamos, escapando, a qué distancia nos perdía. Y al mismo tiempo levantábamos la curva del radar del equipo de contramedidas electrónicas. El contramedidas electrónicas, el operador sabía, de acuerdo a la fuerza con que recibía la señal del radar, sabía, logramos saber si el buque nos tenía o no nos tenía en su radar, de acuerdo a la fuerza que recibíamos. Entonces teníamos 2 equipos a los cuales le habíamos sacado el dato que necesitábamos para sobrevivir en la guerra. Y sabíamos que a tal altura y a tal distancia nos tenían, a tal altura y a tal distancia no nos tenían. Y eso para nosotros fue esencial. El desarrollo de toda la táctica de exploración
en búsqueda de la flota enemiga se hizo en base al adiestramiento que hicimos con los dos buques, el Santísima y el Hércules, en la ría de Bahía Blanca, durante el mes de abril. Perfecto. Bien, es un detalle que no conocía mira. Bien. Sí, sí. Y, Los Supertandar también hicieron ujú, ese tipo de adiestramiento. bien. Sí, porque era el mismo tipo, era el mismo radar que tenían los británicos. Eh, no, claro, sí, el radar de los buques, el Hércules, Sí, el el mismo mismo. radar, sí, 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 el mismo radar, el 965, que era la alerta temprana de aire, Ujú, y el 992, que era el control tiro. ujú. Bueno, si te tenían en el 992, estaba más muerto que vivo. El as- Sí, Había que tratar de no entrar en el alcance del 965, que era el que tenían de alerta temprana ellos. bien. Si nosotros escuchábamos el 965, con la fuerza que lo teníamos que escuchar, en el contramedidas nos decía que estábamos muy posiblemente detectados, rajábamos. Mm, Si no teníamos ninguna defensa, no, más que esa, más que jugar al gato y el ratón. exacto, exacto. Bien. Claro. ¿Y la escuadrilla de ustedes en todo este mes de abril o en adelante, en dónde tomó asiento? Nosotros nos trasladamos con buena parte del personal, no solo las tripulaciones, sino con personal de apoyo en tierra, a Río Grande. Ah, en Río Grande. Bien, Nosotros nos trasladamos a Río Grande, muy cerquita de acá, 200 kilómetros de acá, de donde estoy yo ahora. exacto. Y operamos siempre desde Río Grande. Esa fue nuestra base de operaciones. Y un grupo de personal de mantenimiento se quedó en Espora. Había algunos escalones de mantenimiento que el avión no se lo podía hacer en Río Grande. La capacidad no daba para No hacerlo en Río daba. Grande. Entonces, por ahí tuvimos que hacer algunos vuelos a Espora Ah. para lograr hacer algunos tipos de mantenimiento que en Río Grande no se podían hacer. Ya que mencionaste hace un ratito el ataque del 1 de mayo, que es cuando realmente empiezan las acciones por parte de los ingleses, el 2 de mayo, lamentablemente a nosotros nos hunden en el crucero General Belgrano. Tengo Sí, entendido que los Neptune tuvieron una participación importante en la búsqueda de los náufragos del Belgrano. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue? sí, dos cosas. Primero, no empezó el 1 de mayo, empezó el 25 de abril en Georgia, Buen la punto. guerra. Sí. Esa es la primera. Segundo, la participación del Neptune en la búsqueda y localización y recuperación, rescate de los náufragos no fue importante, fue determinante. Sin la localización que logra el Neptune, el segundo vuelo, quién sabe cómo hubiese sido la historia de los 770 hombres que se salvaron Del- del Belgrano. Quién sabe qué hubiese pasado. Sí, la escuadrilla nuestra, la misión que tenía la escuadrilla nuestra era explorar en un área que generalmente nos daban al sur de las Islas Malvinas o al norte de las Islas Malvinas. Ujú. Y la misión básicamente era tratar de determinar si había o no había buques enemigos en el trayecto que había desde Río Grande a Puerto Argentino o desde Río Gallegos a Puerto Argentino. Una vez que nosotros dábamos zona libre, cruzaban los aviones de transporte que llevaban personal, tropa, municiones, víveres, la logística aérea que se hacía. Puente aéreo. Sí, el puente aéreo. Esa era básicamente la misión que teníamos nosotros. Ujú. Y es la que desarrollamos hasta que ocurre lo que vos decís, el 2 de mayo, y ahí el comandante de la fuerza de tarea que tenía a cargo, o grupo de tarea que tenía a cargo la búsqueda y rescate en el mar, de pilotos que cayeran al mar, o buques, era un capitán de navío, el capitán de navío Martini, que estaba en Río Grande. Y él tenía asignados algunos medios bastante precarios para las distancias que se estaban manejando en ese momento. Pero sí tenía la posibilidad de solicitarle al comandante de operaciones del Atlántico Sur medios que les sirviesen para una determinada búsqueda. Eso ocurre el 2 de mayo. Cuando hunden el crucero de Belgrano en la Loma del Diablo, allá al sudeste de la Línea del Estado, unas cuantas millas Para adentro. para el sudeste, Ujú. no había otro avión
mejor que el Neptune para tratar de localizar los náufragos. Entonces solicita a los Neptune, obviamente se los dan, y a nosotros nos desafectan de la tarea esa que estábamos haciendo, Ajá. y nos ordenan la búsqueda y rescate la búsqueda y localización de los posibles náufragos. Al comienzo, el 2 de mayo a las 5 de la tarde, más o menos, 6 de la tarde, recibimos una información de que había perdido las comunicaciones, el crucero. Efectivamente, la había perdido porque los buques destructores que querían comunicarse y no tenían comunicación. Después de eso llegó una información de que se estimaba el crucero sin máquinas navegando al garete, o sea, a la deriva. Ujú. Y recién como a las 8:30, 9 de la noche, ese horario no lo recuerdo bien, pero más o menos así fue, recibimos la noticia de que estaba hundido, con la confirmación de que había sido hundido. Y ahí se ordena al Neptune, a la escuadrilla le ordenan despegar en procura de avistar posibles náufragos y dar apoyo antisubmarino a los destructores, a los dos El, destructores que eran escoltas. sí, eran escoltas Decime, del Belgrano. No, quería eran preguntarte los escoltas. si el Neptune tenía capacidad para volar de noche. Sí, sí, Ah, podía operar nocturno, sí. Sí, bien. sí. Lo que pasa que, bueno, despega a nocturno en el Océano No, no se ve Atlántico, nada. no se ve nada, una meteorología del diablo, con nubes muy bajas, no Sí. lograron perforar la capa de nubes de noche, y ese fue el capitán Proni, el que hizo ese vuelo a la noche, se Sí. pegó como a las 11 de la noche. Quedó bajo control positivo de los destructores que estaban en el área de operaciones, ellos le fueron ordenando vectores a seguir, le ordenaron tirar bengalas para ver si había respuesta de parte de la superficie al lanzamiento de bengalas, Ajá. no tuvieron nada y se les terminó la autonomía y se volvieron a Río A Grande. Río Grande. Sí, aterrizaron a las 6:30 de la mañana, nosotros con el 2 Papá 111 estábamos listos a despegar, 6:15. Sí. Y si bien no encontró nada, Proni, siempre todas las misiones que se cumplieron, siempre fue una cadena de sucesos. No es que una sola operación. Y en este caso, Proni y toda su tripulación, lo que nos brinda a nosotros, que salíamos a buscar, fue la tranquilidad de que no había buques de superficie ingleses en la zona. Entonces vos vas distinto. Eh, la- la- La, Parece que ten- no, pero la la, tensión. la tensión es Sí. diferente, la Sí. adrenalina que te corre por el cuerpo es distinta. Ujú. Entonces, fuimos con esa tranquilidad de que no nos íbamos a encontrar con buques de superficie enemigos en el área. Ujú. Y llegamos allí, lo único que teníamos era un punto dato, que era el punto que nos habían dicho latitud y longitud del ataque. Sí. Fuimos hasta ese punto dato y empezamos a hacer una cuadrada expandida. Una búsqueda en espiral, en forma de cuadrado, porque se va expandiendo como si fuese una espiral. Sí. Y así fue como encontramos una mancha de aceite. ¿A qué hora más o Eh, menos? los horarios, yo los tengo en algún lugar bien, los horarios te voy a estar mintiendo, no vine preparado para esto, pero a las 9:10 creo que fue, a las 9:10 fue una comunicación que tuvo el radio con una balsa, y la mancha de aceite fue a las 9:15. Si no fue a las 8:55 la mancha de aceite, Pero por ahí, no, está y bien, está bien. sí, pero por ahí anduvo. Sí. A las 9:30, el vigía de proa, este que yo te decía El de la el que punta, iba acá, sí. Ajá. iba en la punta, ese Ramón Leiva, fallecido Ramoncito en el año 2020, eh, cree ver la estela que deja un submarino cuando navega con la vela en superficie Sí. y, y avisa submarino. Bueno, nosotros ahí inmediatamente, cuando dijo submarino, lanzamos una sonoboya, que es el aparato ese que sirve para escuchar Ujú. debajo de la superficie del agua que hay, Sí. que no hay, y tarda un rato en darte señal, eso, hasta que se arme, funcione, que yo, tarda un rato en darte señal,
Efectivamente, el operador de antisubmarino que yo tenía a mi izquierda comenzó a ver en la gráfica que le tiraba el sistema que había un ruido, y él lo suponía submarino. Yo, como siempre, ¿viste? Así como estaba convencido de que no íbamos a entrar en una guerra, ahí en ese momento yo estaba convencido de que no había ningún submarino, que el submarino había atacado y se había ido, que de hecho fue lo que aparentemente ocurrió. Así que para mí no era un submarino eso. Pero bueno, le dimos aviso a los destructores a las 9:30 de la mañana. Le dimos aviso a los destructores de que teníamos eso, un avistaje y una confirmación por el sistema de que probablemente hubiese un submarino. Entonces nos desafectaron de la búsqueda de los náufragos y nos ordenaron realizar la táctica de submarino en apoyo a los dos destructores que estaban negando. ¿Sí? Y ahí comenzamos a desarrollar toda la táctica. Y hicimos un campo de sonoboyas, escuchábamos la señal, se nos graficaba la señal, pero eran señales, las señales que provenían de las sonoboyas, de acuerdo al campo que habíamos sembrado, me resultaban incoherentes porque cuando yo trazaba los círculos, Sí. no se me intersectaban como 3 círculos, ¿viste? Cuando se intersectan y que Ajá. te queda un triangulito al medio. Al medio. Los que alguna vez en mi época estudiaron teoría de conjuntos saben de lo que estoy hablando. Sí. Bueno, esos círculos no se me intersectaban, Ujú. como era previsible. Así que no, la verdad que estaba muy desorientado ahí. Hasta que vi las profundidades que estaban escritas en la carta, hasta que reparé en ese detalle. 4.200 metros, 4.300, 4.100, todas profundidades alrededor o pegaditas a los 4.000 metros de profundidad. Sí. Y el manual de guerra antisubmarina, eso de Tracker, decía que en profundidades mayores a 1.500 brazas, que son aproximadamente unas 3.000 metros de profundidad, la onda que emite un emisor en un determinado punto, que se curva hacia abajo, el rayo sonoro se curva hacia abajo por la disminución de la temperatura del agua, a esas profundidades, por la presión que ejerce sobre el rayo sonoro la columna de agua, lo curva hacia arriba. Y entonces ese sonido que está produciendo un emisor allá aparece a las 30 millas de nuevo, como si estuviese a las 30 millas. Wow. Y si es lo suficientemente fuerte, Sí. vuelve a repetirse el proceso y aparece de nuevo a las 60 millas, como si el emisor estuviese ahí, en ese lugar. Pero no hay nada. Pero no hay nada, está allá, a 60 millas de distancia el emisor. Ajá. Y los buques nuestros, los escolta, el Piedrabuena y el Bullar, estaban a 60 millas de distancia de la Sonogoya. Entonces, se me ocurre, me digo, señor, ahí le digo a Pérez Roca, le digo, señor, me parece que esto puede ser una zona de convergencia y lo que están produciendo este ruido que estamos creciendo, que es un submarino, son nuestros destructores. Y me dice, ¿y usted qué me sugiere? Digo, vayamos a la proa del Piedrabuena o del Bullar, tiremos una sonoboya al lado de los buques, escuchemos y comparemos las fajas. Ujú. Y bueno, me dio bolilla Pérez Roca, aceptó la sugerencia y nos fuimos hasta la proa de los buques, tiramos una sonoboya, todo este proceso había que volar hasta allá, Sí. tirar la sonoboya, esperar 15 Esperar. minutos a que el sistema comience a graficar. Sí. Bueno, pasó eso, comenzó a graficar y cuando el operador antisubmarino Juan Carlos Olivera, un sanjuanino con el que tengo contacto, una gran persona, comienza a ver la faja, me dice, señor, son iguales. Sacaron la duda. Claro, entonces, bueno, ahí se degradó, ahí, listo, quedó degradado el contacto submarino porque lo único que nos quedó era lo que le había parecido ver al vigía de proa. Ujú. La confirmación que teníamos con el equipo desaparece porque dijimos, no, este ruido que escuchábamos allá no es de ningún submarino, es de nuestros buques propios. Perfecto. Así que ahí dijimos eso, le dijimos al buque que estaba degradado el contacto submarino, y entonces nos ordenaron abandonar la búsqueda y volver retomar a la búsqueda de los náufragos. Sí. 11:30 de la mañana, fue eso. En ese momento, nosotros ingresamos en lotería. ¿Qué significa esto en la jerga aeronaval? Cuando uno ingresa en lotería, tiene la obligación de iniciar el regreso. ¿Por qué?
porque comienza a correr el riesgo de que si un motor se detiene, con el motor que le queda no llega al continente si deja pasar ese momento. Ese es el riesgo que se corre. Sí. Estás en riesgo frente a la posible falla de uno de los motores. Ajá. Muy posible que fallara en un avión como el Neptune. Sí. Y esto ocurre solo en aquellos aviones que son motor a hélice, motor a pistón con hélice. No ocurre lo mismo con el turbohélice, es distinto. Bien. Esto es un caso particular para ese tipo de aviones. Multimotores con pistón y a hélice. Y así que el deber era regresar. Sí. Ahí Pérez Roca me hace una pregunta muy incómoda. En ese momento me incomodó muchísimo, Ujú. porque me pregunta que si yo no estuviese en las balsas, no me gustaría que me siguieran buscando. Obviamente. Obviamente le dije que sí, Sí. sí, por supuesto, señor, pero yo tengo la obligación de informarle. Eso es lo que yo te decía al principio. Ujú. Yo juntaba toda la información. Tenía la información de la distancia al aeródromo de Ujú. destino. Sí. Tenía la información del combustible que nos quedaba, porque me la daba el mecánico del avión, Ujú. del avión. Entonces yo sabía en qué momento, con el combustible remanente y a la distancia que estábamos del destino, sabía en qué momento nosotros teníamos que iniciar el regreso. Entiendo. Esa era una de las funciones del control operativo. Ujú. Y bueno, Pérez Roca ahí le pregunta a toda la tripulación si había alguno que se opusiese a quedarse en el área Ujú. buscando. Nadie se opuso y éramos 10 a bordo ahí. Uno solo que se hubiese puesto hubiese sido un despelote para el comandante. Me imagino, sí. Ninguno se opuso. Pero bueno, Pérez Roca, como te dije, un comandante ejemplar, condujo con el ejemplo durante toda la guerra. Entonces era muy fácil de seguirlo. Ujú. Nos quedamos ahí prolongando la búsqueda. Buscando, desde las 11:30 de la mañana, que entramos en lotería, hasta las 1:20 de la tarde que los encontramos. 2 horas Casi más. 2 horas después de haber entrado en lotería Es sin mucho. tener resuelto, muchísimo. Tanto que no habiendo tenido ninguna falla, llegamos casi sin combustible, con 50 galones, 10 minutos de vuelo en cada ala. Claro. Nada, 10 minutos de vuelo al avión sin haber tenido ninguna falla. Con todas las luces rojas de combustible prendido, todo, en un arbolito de Navidad el avión. No nos andaba el indicador de combustible, eso era una de las cosas que tenía. El combustible se calculaba, lo calculaba el mecánico con la calculadora manual, así con lo que indicaba el flujómetro de cantidad Sí. de combustible por minuto que pasaba. Sí. Entonces tomaba los tiempos, decía, bueno, media hora con este valor de flujómetro, tanto combustible, lo restaba al total, y así iba actualizando, el ayudante del mecánico iba actualizando la cantidad de combustible en el tanque. Increíble. Sí, y así que más o menos era bastante impreciso, digamos así. De Aproximado, hecho, pero sí. claro, de hecho, cuando aterrizamos, ya te digo, quedaba el avión en el tanque principal, de cada lado, Ujú. para cada motor, tenía una caja que se llama Charge Box, la caja de alimentación. Ujú. Y ahí adentro de esa caja es donde esa está siempre llena de combustible. El último combustible que se consume está adentro de esa caja. 50 galones, que nunca te quedas solo con ese combustible. Porque esa caja lo que hace es retener, entra combustible por una válvula y no lo deja salir. Entonces hace que la bomba sumergida que esté ahí esté siempre alimentada y nunca chupe aire. Nunca quede, por más que el avión se incline para un lado o para el No tiene otro, problema. esa caja siempre está con combustible, mientras tenga combustible en el resto del ala. Una vez que te quedaste sin combustible en el resto del Ya ala, está. lo que te queda es lo que tenés en la caja. Sí. Y esa caja son 50 galones. Y 50 galones son un poquito menos de 200 litros, o 200 litros, en el avión daba para 10, 15 minutos de vuelo, según donde tengas puesta la palanca del acelerador. Increíble. Y cuando aterrizamos, sondaron el ayudante mecánico Miguel Noel, que vive en Montermoso, el mecánico Rodríguez, Oscar Rodríguez, que está en Luján, él, era su oficial segundo, lo manda arriba al ala a sondar los tanques a Miguel, y le gritaba arriba al ala, todo esto yo no me lo enteré ahí, esto me lo entero en el 2010. Ahí terminó el vuelo.
Y cada uno siguió haciendo lo suyo. Sí. Y ahí lo manda a sondar y dice que le gritaba de arriba al ala, suboficial, suboficial. Dice, sale seca la sonda. Claro, salía seca porque no había combustible en el ala. Así que lo máximo que teníamos era lo que La quedaba en la caja. Search Box, en Increíble. la caja. Sí. Y buena, bueno, tuvo la mano de Dios ahí. Yo ahora te voy a contar una anécdota acá, porque no todo es, siempre se cometen errores en la guerra, siempre, siempre. Y ahí en ese vuelo yo cometí un grave error, que nos puso en esa situación. Igual estábamos en una situación complicada si se nos plantaba un motor. Pero cuando el vigía de proa ve las balsas a la 1:20, Ramón Leiva, él era Ramoncito Leiva, grita por el interfón, a las 11, balsas. Entonces, obviamente, el piloto y el copiloto lo que hacen es levemente a la izquierda, a las 11, a las 12 es el eje del avión, claro, es la trompa del avión. A las 11, levemente a la izquierda, ven las balsas inmediatamente y gritan a la vista. Cuando gritan a la vista, los dos oficiales que yo tenía al lado, a la izquierda Juan Carlos Olivera, el antisubmarino, y a la derecha el radarista José Ledesma, que vive en Trelew, el negro Ledesma, se desataron, entraron a saltar de alegría y se empezaron a abrazar entre los dos, atrás mío. Y yo, era una tensión contenida que se desató en alegría en toda la tripulación. Yo también me desaté. Y yo tenía que cumplir dos funciones. Tenía que congelar el navegador para tener congelada la latitud y la longitud, el Phi Omega, tenía que tener congelada para saber, están acá. Y tenía que lanzar marcas de humo, que son pequeñas bombitas que cuando caen al agua, toman contacto con el agua salada y comienzan a emitir una columna de humo sobre el agua. Y eso le sirve al piloto para regresar fácilmente al punto que vos tenés marcado. Porque tenés una referencia visual. Claro. Yo cuando vi semejante alegría, que yo también la tenía contenida, me desato también y cuando salgo como un eyectado del asiento y a la pasada congelo la posición en el navegador y me empiezo a abrazar con Ledesma y con Olivera. Y en eso Rodríguez, el mecánico, corre la cortinita de la cabina y nos empieza a gritar que nos sentemos, que nos sentemos, que nos sentemos. Bueno, nos sentamos de vuelta cada uno en su asiento, yo me pongo los auriculares y Pérez Roca puteaba en el idioma que vos te imagines. Sí. Entonces me pregunta, ¿congeló la posición? Sí, la tenía congelada, sí señor. ¿Tiró más marca de humo? Me quería morir cuando me hizo esa pregunta. No había tirado la marca de humo. ¿Cómo se lo Entonces digo? me empezó. No, le dije, no, negativo, señor. Bueno, me contesta, lléveme con el navegador, lléveme a la posición que tiene congelada. Bueno, entonces lo empecé a guiar, gire por derecha, mantenga rumbo, gire por derecha, mantenga rumbo, top, estamos vertical. Nada. No estaban las balsas. Nada. No estaban las balsas. De nuevo, lléveme de nuevo. Nada. Hasta las 2 menos cuarto, 25 minutos, yendo y viniendo sobre el punto hasta que los pudo ver. Claro, no estábamos buscando en el mar Caribe, un mar color turquesa, calmo, claro, que podés jugar al fútbol ahí arriba. No, estábamos en el Océano Atlántico Sur, 7 metros de ola, la capa de nube a 150 metros, no te dejaba ir para arriba, porque si no, no veía más que nube. Realmente la situación era muy complicada. Y las balsas uno las veía, el vigía las veía, si justo él tenía puesto el foco de su mirada en la cresta de la ola, en el momento que estaba la balsa en la cresta de la ola. No, porque cuando bajan, no ve nada. En el momento siguiente la balsa estaba hundida en el medio del agua. ¿Y ustedes a qué altura volaban más o menos? Y la capa de nubes estaba aproximadamente a 150 metros, así que volábamos pegado a la capa de nubes.
Y eso nos restringía mucho Ajá, sí, el ángulo para poder observar. y sobre todo si vos tenés olas grandes. Ujú, La ola actúa como una pared. exacto. Tapa. Entonces era muy dificultoso el avistaje. Tanto era que nos llevó 25 minutos más volverlo a ver. Increíble, man. Cuando lo volvimos a ver, cuando llegó a la vista, top, vertical, ahí sembré todas las marcas de humo que tenía Sí, el avión. Y ahí Pérez Roca, muy inteligentemente, como el navegador nuestro, en esa época no teníamos un GPS que tenía 50 metros de precisión. Teníamos un BLF Omega y a esa altura del partido el error estimado andaba entre las 8 y 10 millas. Una enormidad de error. Decirle a un buque en un mar 5, mar 6, que vea que tiene un punto con un error de 8 millas, es como mandarlo más o menos con ojo vendado a buscar. sí. Así que Pérez Roca muy inteligentemente comienza a ascender en círculos con las balsas a la vista, en el punto ese, comienza a ascender y comienza en círculo, deja de verla porque obviamente atravesamos la capa de nube, Sí. hasta que el buque nos detecta con su radar. Y entonces ahí el buque tuvo un punto preciso, dado por su propio radar, a dónde tenía que ir. Así fue. En ese momento, cuando el buque, el Piedrabuena, nos dice, lo tengo en el radar, tengo clara la posición, ahí nosotros pusimos proa a Río Grande, Sí, por el pasamos, combustible. pasamos por arriba de los buques, porque los buques estaban en dirección hacia donde teníamos que volver nosotros. Ujú. Sí, como Noel, el ayudante mecánico, le gritaba a Pérez Roca, cuando estábamos ahí dando vueltas, le decía, señor, vámonos de acá, que nos van a venir a buscar a nosotros, si no, le decía. Entonces, este, Qué todo esto, desesperación también, todo ¿eh? esto, claro, pues, sí. Y todo esto contado, ya te digo, yo muchísimas de estas cosas me la entero en el 2010, Ujú. Mira, cuando después de un montón de años, desde el 82 hasta el 2010, nunca más nos volvimos a encontrar, nunca más estuvimos juntos en ningún destino. Y wow, si mira, estuvimos, nunca el grupo de la tripulación, ni sí, nunca se habló sobre este tema. mira. Recién en el 2010 nos juntamos todos acá en Ushuaia Ujú. y ahí comenzamos a contarnos las experiencias de cada uno Y ahí de ese pudieron armar vuelo. el panorama. Claro, si Mira. bien teníamos una base, Ujú. teníamos un guión, porque la escuadrilla en julio del 82 Ujú. hace la historia de las operaciones y nosotros ahí teníamos todo fresco y Sí, está todo perfectamente registrado. A tal hora ocurrió tal cosa, a tal hora ocurrió tal otra. Más o menos lo esencial está sí. detallado. En la historia de operaciones, que en ese momento era secreta, ya hoy no es secreta. Ujú. Y bueno, iniciamos el regreso, eh, pusimos la prueba a Río Grande y el navegador a mí me daba, el avión normalmente daba 170 nudos. Y el navegador a mí me daba una velocidad absoluta respecto de la Tierra de 100 nudos. O sea, estábamos con alrededor de 110, 120 kilómetros de viento de frente. No, una locura. Y así fuimos. Así encaramos para Río Grande, primero apuntándole al hielo de estado, después que llegamos al hielo de estado, apuntándole a la costa de la Tierra del Fuego, y después paralelito a la playa, por si se paraban, porque a esa altura del partido ya teníamos las luces rojas de bajo nivel de combustible prendidas. Ujú. Estábamos con alimentación cruzada, de tal manera que cualquier motor tomaba de cualquier tanque, de donde hubiese combustible tomaba. Y luz de baja presión de combustible prendida también. Eso indicaba que por ahí de vez en cuando este, venía algún soplido de aire. Sí. Este, y bueno, aterrizamos. Estuvo la mano de Dios para los Contigo. náufragos Y para y para la ustedes. tripulación. Y acá se engancha algo con el principio. A ver. En el crucero Belgrano, Sí. uno de los náufragos se llamaba Blas Fernández, el hijo del El hijo. mecánico. Sí. No, Ni él sabía que yo estaba en el Neptune, no te la puedo creer. ni yo sabía que él estaba en las balsas. Increíble. Sí. ¿Y cuándo se enteraron? Bueno, me entero porque un amigo común de nuestro pueblo de Copetona, Jorge Ojar González, Cococho, este,
mucho más amigo de Blas, porque era de la misma edad, es de la misma edad que Blas, Sí. ambos viven, y mucho más amigo de Blas que mío. Yo soy muy amigo del hermano de Jorge González. Pueblo chico, eran la Sí, mitad eran. todos conocidos. Pero bueno, Jorge fue el que une una cosa con la otra y comienza a intentar juntarnos, cosa que le cuesta bastante trabajo porque yo había dejado la Armada en el año 2000, 1998. Ujú. En 1998 yo pedí el retiro y me vine a trabajar a Ushuaia, a un hotel. Entonces comenzó a ser bastante dificultoso para mí viajar, estando en este trabajo acá y estando muy lejos. Entonces comenzó a tener algunos intentos. Jorge creo que junta toda esta historia en el 2010, cuando se produce acá la reunión de la tripulación por una iniciativa de una diputada de la Nación, Ujú. y a nosotros nos distingue el Consejo Deliberante de Ushuaia y nos da una distinción también el gobierno de la provincia, que estaba a cargo de la de Fabiana Ríos. No me sale la profesión de Fabiana Ríos ahora. Veterinaria, farmacéutica, farmacéutica Fabiana Ríos, que era gobernadora de la provincia. Ellos distinguen a la tripulación por este vuelo, y a raíz de eso es que creo que ese es el inicio de Jorge, en la unión de las dos historias. Y Sí. comienza a tratar de juntarnos, y lo consigue recién en el año 2012. Nosotros con Blas no nos vimos nunca más. Nos fuimos del pueblo en el año 74 y cada uno por su lado en su carrera. Nunca más nos volvimos a cruzar en la vida. Y él logra que nos volvamos a reunir el 12 de octubre del 2012, cuando hacía 30 años que no, más, 38 años que nos habíamos ido del pueblo, 30 años de Malvinas, pero que nos habíamos ido del pueblo, 38, sin habernos visto. Y nos reúne el 12 de octubre, cuando se cumplió el centenario del pueblo. Así que fue muy emotivo. Hay un video muy, muy emotivo. La verdad que cuando lo veo me quiebra un poco, porque Sí. fue un momento muy, muy, muy lindo encontrarnos ahí de vuelta con Blas. Así que mirá vos cómo se cierra la historia, ¿no? Increíble, ¿eh? Increíble, increíble, increíble. Hay que cederle los derechos a Netflix para hacer una película. Sí, tal cual. Así Bien. que bueno, así termina ese vuelo de la búsqueda de los náufragos. Bueno, en realidad no termina ahí. Ah, Hay que ser justo. Viste que te sí, dije que todo es una cadena de sucesos. exacto. A nosotros, una vez que hicimos la localización, o sea que ya teníamos el punto a donde había que buscar Sí. realmente, y que los buques inmediatamente siguieron en esa dirección, a nosotros nos afectaron nuevamente a nuestra tarea, Ujú. que era la de explorar alrededor de las Islas Malvinas para ver si encontrábamos o no la flota inglesa. Y destinan a los aviones Fokker, de la segunda escuadrilla aeronaval de sostén logístico móvil, y a los aviones Electra de la primera escuadrilla aeronaval de sostén logístico móvil, que tenían asiento en Ezeiza, pero Ujú. que operaban también desde Río Grande. Destinan a esos aviones, que también eran de buena autonomía, de larga clase, pero eran aviones de transporte de pasajeros. Claro. No tenían ningún tipo de equipamiento, de nada. Pero bueno, estando localizados, sabiendo dónde estaban los aviones, continuaron con la tarea de, desde el aire, poder dirigir durante los momentos que todavía había algo de luz, Ujú. poder dirigir a los buques al campo de balsa. Porque nosotros vimos, en realidad, lo que nosotros vimos, que contamos, fueron 12 balsas y lo que se creyó que era un bote, que no había botes, así que tiene que haber sido también otra balsa más. Esto más. Pero el campo de balsas, en realidad, no sé bien el número, pero tendría que haber andado alrededor de las 35 balsas, porque si estamos hablando de 700 vidas, ponerle 800 vidas, 20 personas por balsa, que eso no se cumplía, pero bueno, ponerle Sí. 20 personas por balsa,
te da 800 ese número. Así que había que pensar entre 30 y 40 balsas, de las cuales nosotros vimos 12. Un tercio aproximadamente. Claro, el resto la fueron encontrando estos aviones que continuaron volando Sí, después que nosotros, y los buques. Porque, claro, como te decía hoy cuando te comentaba cómo fueron avistadas y los problemas que había de avistaje, nosotros contamos 12 en ese lugar, pero posiblemente en ese lugar haya habido 30, qué sé yo, sí, porque a veces las invirtiéndolas veías, bien. ¿Sí? claro, tal cual. No podían estar muy lejos una de las otras porque todas habían sido sometidas al mismo clima, a la misma deriva, al mismo abatimiento por efecto del viento, todas estaban más o menos igual. Así que andaban todas por ahí. Pero bueno, la ayuda final para los buques la terminan dando estas dos escuadrillas, la escuadrilla de Electra y la escuadrilla de Fokker. Bien. Durante la noche igualmente se produce muchísimo rescate. El aviso Gurruchaga, que era el Sí, es que el que más sacó, rescató náufragos. 323 personas Sí, rescató, o exactamente. 321, una cosa así. Sí, sí. Ese buque siguió rescatando durante toda la noche, Ujú. con su potente faro de iluminación que tenía. Sí. Tuve la suerte de estar el año pasado junto en Santa Fe con el comandante, con el almirante Vázquez, Ah, que era, en ese momento creo que era capitán de corbeta, el comandante del Gurruchaga. Un buque que no estaba en zona, que sí. inteligentemente el almirante Zaratiegui, que estaba a cargo del área naval austral acá en Ushuaia, cuando se entera del hundimiento del crucero, Lo le manda. ordena destacar, lo manda, Exacto. lo Sí. manda. O sea, así que bueno, esto venía enganchado con el tema de que no termina la operación de búsqueda y rescate con el vuelo del Neptune, sino que es el punto de partida Para, de donde después comienza toda la ubicación bien de todas las balsas y el rescate propiamente dicho de los náufragos. El rescate más exitoso en la historia naval en época de la guerra, ni hablar. Y bueno, y como te dije al comienzo, la acción del Neptune, la decisión de Pérez Roca de permanecer en el área, es la decisión que salva no sé cuántas vidas de esas 770. claramente. No sé cuántos hubiesen sobrevivido una noche más de frío, porque de hecho muchos murieron por hipotermia. Exacto. Inclusive un sobreviviente rescatado a bordo del aviso Gurruchaga, no lo logran sacar de la hipotermia y fallece en el aviso. O sea, estaban realmente en una situación La pasaron muy muy extrema, mal. Sí. muy límite, una situación extremadamente este, eh, difícil de superar, muy difícil de superar. Y la verdad que lo hicieron muy bien, Exacto. mucho profesionalismo, mucho profesionalismo. Y tenés anécdotas a patadas. Cada vez que me encuentro con alguien, Lo vivieron que de hace, manera diferente, sí. pero hay pero Ujú. millones de anécdotas, millones, ¿eh? Sí. Con cada uno que te encontrás. Me encontré una vez con uno en Sunchales, que vino a una entrevista, la periodista me preguntó si podía venir, y yo le dije sí, por supuesto, vino, ahí nos conocimos, y me dice, cuando yo le cuento toda esta historia, me dice, bueno, dice, ya le debo a dos oficiales, le debo mi vida. Dice, se la debo a usted y se la debo a un teniente que me subió a la balsa agarrándome de los pelos. Dice, pues yo ya me ahogaba. Se me agarró de los pelos y me subió de los pelos arriba de la balsa. No, es increíble. Y le digo, pero ¿y vos te acordás no te acordás quién era ese oficial? No, dice, la verdad que no sé, dice, que nunca más lo vi, dice, pero lo que no me voy a olvidar nunca es el apellido, dice, porque es el único González rubio y de ojos celeste que conocí en mi vida. Me dice, ¿no? Y cuando me dijo así, yo le digo, pero González, le digo, pero rubio de ojos celeste, le digo, ¿no será Álvaro González Loncien? González Loncien, me dice, ese es compañero mío. No, Le digo, y no, increíble. era el subjefe del Estado Mayor de la Armada en ese momento. Así que lo llamé y le digo, mirá, Álvaro, acá hay un conscripto que dice que vos lo agarraste de los pelos, lo subiste a la balsa y se juntaron después esto pasó hace 4 años atrás, 5 años atrás, 6. Y se lograron juntar de nuevo. Hay cada Pero bueno, historia.
Sí, de esas historias vos tenés una por cada uno. Sí, es increíble. Hay de las tristes también, Sí, obvio. como toda guerra, exactamente. Sí, sí. De la misión esta de rescate, que yo no te quise interrumpir, hay dos dudas que me quedaron. Desde donde ustedes detectaron las balsas a la posición de donde se hundió el crucero, ¿estaban muy lejos las balsas? Sí, sí. Habían derivado aproximadamente 50 millas, 100 kilómetros. Bastante. En 21 horas, desde las 4 de la tarde que lo hunden a la 1:30 de la tarde que los avistamos por primera vez. Bastante. O sea, en menos de 24 horas navegaron 100 millas, 100 100 kilómetros kilómetros, sí. en dirección sudeste. O sea que Sí. se Estaban iban. yendo para la Antártida. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Y la segunda pregunta es, en horas de vuelo, la misión desde que ustedes despegaron hasta que aterrizaron de nuevo en Río Grande, ¿cuánto tiempo estuvieron volando? 9 horas y media. Cuando tendríamos que haber Increíble. estado 7, cuando tendríamos que haber estado 7:30. Como mucho. Máximo, porque el Máximo. vuelo anterior, el de Proni, que Proni a la noche vuelve cuando se le termina la autonomía, cuando entra en lotería Proni, en la madrugada del 3, él Sí. inicia el regreso. Su vuelo fue un total de 7 horas y media. El nuestro, en el mismo área de operaciones, Sí. quizá un poco más lejos, fueron de 9 horas y media. Perfecto. Bien. Eran las dos preguntas que me habían quedado ahí en el tintero y le terminan de dar un poquito más de detalles a lo que Sí, fue la proeza esta, porque fue una proeza totalmente. de la mano de Dios. Como siempre, Sí, exactamente. sí, Y sí, después sí. de esta misión, a la escuadrilla, a ustedes, a los Neptune, ¿les tocó hacer otras? Porque tengo entendido que ya los aviones quedaron como fuera de servicio, ¿puede ser? No, 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 no. Eh, Esto ocurre el 3 de mayo. El 3 de Bien, mayo el 3 de mayo a la noche despega el 112, el 112 había quedado out. El 112 había quedado out. Despega el 112, no, despega antes que aterricemos nosotros, a la tarde. sí. Antes de que nosotros llegamos a Río Grande, despega el 112. Y ese avión detecta la flota inglesa al sur de Puerto Argentino. Pasa la información, regresa a Río Grande, y entonces el Comando de Aviación Naval ordena que despegue nuevamente el avión en la madrugada del 4. Tanta buena fortuna para la operación de la escuadrilla, no tanto para el teniente de fragata en ese momento, Gatti, que era el navegante, que él había hecho el vuelo de esa tarde del 3, Ujú. y le ordenan hacer nuevamente el vuelo del 4 a la madrugada. No alcanzó a dormir 3, 4 Nada, horas. sí. Nada. Bueno, para la operación fue fundamental eso, porque Gatti era el navegante, Gatti tenía perfectamente clara la posición y la situación mar al sur de Puerto Argentino. El oficial de control operativo de ese avión era el teniente de corbeta Guillermo Meneses, compañero mío, los dos más modernos de la escuadrilla, pero los que sabíamos un poquito bastante como para ser oficial de control operativo. Y van al punto, encuentran a la flota inglesa, pero con un problema. El radar que tenía el Neptune fallaba y quemaba los cristales de frecuencia, con lo que se fija la frecuencia de emisión. Entonces, al quemarse el cristal, la definición del blanco que se tenía sobre la pantalla era una gran mancha amarilla, no se veía, no se distinguía los blancos. Tuvieron con ese problema durante todo el vuelo. El operador radar, que era un suboficial, el suboficial José María Pernucci, había llevado algún cristal de repuesto en el bolsillo de su overol por las dudas, y las dudas realmente se cumplieron porque quemó todos los cristales de repuesto que llevaba El avión. el Neptune a bordo, Sí. que tenía el avión. El cambio de cristal era un mantenimiento que se hacía en tierra, no se hacía en vuelo, pero los oficiales se tiraban de panza abajo en el pozo del radar y cambiaban el cristal en vuelo, hasta que se le quemó incluso
el que, incluso el que llevaba Pernucci en su overol. Sí. Y ahí se quedaron, dieron radar sin servicio y le ordenaron regresar. Cuando le ordenan regresar, porque estaba sin servicio el radar, le dicen también al avión de que la necesidad de actualizar la posición geográfica que tenían los superestandar para poder concretar el atraque, se la iban a ordenar a esa misión a los aviones Aeromaki. Una locura, una orden suicida para los Maki, que obtuviesen una localización con latitud y longitud que no iban a poder obtener si no era a riesgo no, a seguridad de que fueran derribados. Porque era llegar a donde estaba la flota. Sí, sí, claro, no tenían forma de hacerlo. Exacto. Entonces, ahí Meneses, según cuenta Gatti en el libro de Claudio Meunier, que realmente Gatti hace un relato espectacular, yo cuando lo leí me parecía estar sentado en el avión. Él dice que Meneses estaban volviendo y Meneses dice, sin mirar a los costados, lo llama a Proni, le dice, piloto de Oco, adelante, y le dice, mire, cuando nosotros salimos de Río Grande y emitimos con el cristal, se nos quemó el cristal, dice, cuando siempre despegábamos y emitíamos para calibrar el radar, antes de iniciar el acercamiento a Malvinas. Y cuando emitimos y se nos quemó el radar, nosotros veíamos una mancha amarilla en el radar. Si nosotros emitimos y tomamos el centro de esa raya amarilla, no le vamos a errar por mucho la latitud y la longitud que tienen. Y la conformación del grupo de buques ya la tenemos, porque ya la hemos visto, ya la tenían ahí fresquita. Antes que se le quemara el radar, la última misión tenían, bueno, son 3 medianos, un grande. Así que les sugiero regresar al punto, regresar a retomar el contacto con la flota enemiga y obtener la última posición así. Los supertandares necesitaban la última posición a las 10:30. Entonces Proni acepta la sugerencia, eso le vale a Proni y a toda la tripulación después la condecoración por parte de la Armada, y regresan. Hacen eso, y esa es la información que le pasan al superestandar con la que los superestandar realizan el ataque y hunden a Sheffield. El 4 de mayo. Eso ocurre el 4 de mayo. Todo esto siguió, el 5 hay otro vuelo, el 7 hay otro vuelo donde somos perseguidos por 2 Harrier. Los aviones Neptune, es cierto, comenzaron a tener problemas de mantenimiento. Teníamos las antenas de los contramedidas, estaban llenas de sal, no nos funcionaban. El radar, ya te dije el problema que tenía. Había algunos problemas de mantenimiento. Habíamos tenido una emergencia el 7 de mayo que había producido un doblamiento de un larguero de un ala, el 111, y comenzamos a tener vuelos a espora de mantenimiento cada vez más seguidos. Sí. Pero el avión, había siempre un avión que estaba en Río Grande. Lo que ocurrió fue que después del 4 de mayo, cuando se produce el hundimiento de Sheffield, los ingleses nos jodieron más. Se fueron al este. De hecho, el 5 de mayo, el día que nos persiguen 2 Harrier, a nosotros nos ordenan despegar a la noche para explorar el área hasta el sur de Puerto Argentino. Sí. Ese vuelo lo hice con el capitán Marioni, que era el segundo comandante. Yo era también ahí oficial control operativo y navegante, las dos cosas. Despegamos, llegamos hasta el sur de Puerto Argentino y antes de emitir no había nadie. El mar estaba despejado. Y yo me acuerdo que le digo a Marioni, señor, le sugiero que si emitimos acá al sur de Puerto Argentino y no encontramos nada, nos vayamos 40 millas al este y emitamos porque en algún lugar están. Y ahí Marioni me pregunta, dice, cuando emitamos en Puerto Argentino, ¿hemos barrido el área que nos han ordenado? Sí, está toda barrida. Negativo. Emitimos y si no hay nada, nos volvemos. Esa fue la directiva de Marioni. Bueno, rumbo de escape, le digo, después de la emisión, rumbo de escape, siempre el oficial control operativo le daba al piloto el anticipo de por dónde se tenía que ir después de la emisión. Digo, rumbo de escape, creo que fueron 220, 240. Yo había elegido poner punta a Isla de los Estados, la proa del avión a Isla de los Estados. O sea, prácticamente girar, no 180 grados, pero como íbamos, pero prácticamente 180 grados. Salir para atrás. Y
Cuando estábamos ascendiendo y estábamos por emitir, nos llama el radar de Malvinas, que estaba operado por la Fuerza Aérea Argentina o por el Ejército, no sé cuál de los dos tenía en ese momento, y nos dice, 2 duendes en tal posición, duende se le llama a un contacto radar, ¿no? En tal posición en dirección a la suya, en dirección a su posición. Eran 2 aviones Harrier. Así que te podés imaginar cómo salimos de ahí. Giro a los gritos, Marioni me preguntaba, rumbo de escape, y yo repetía, 220, 220, 220. Bueno, y salimos. 1:30 de la madrugada era. Pinchando nubes, volando pegado al agua, sin los jets, era obligación prender los jets cuando uno volaba a baja altura por un tema de seguridad. Se te paraba un motor, tenías que tener los jets listos sin los jets para no tener el foco de luz y de calor detrás del avión. La mezcla de combustible corregida para tratar que los caños de escape del motor a explosión también emitieran la menor cantidad de luz y calor posible. Y empezó a volar metiéndose entre nubes para dificultar la detección visual. Muy difícil la detección visual porque era de noche, y así no volaba una mosca dentro del avión. Fueron momentos en que yo esperaba el impacto, y así llegamos hasta Río Grande. Recién cuando estábamos a la vista de Río Grande, algunos comenzaron a atreverse a hablar por el interfón, y aterrizamos. Eso fue el 5 de mayo. El 7 de mayo tuvimos otro vuelo, también complicado, una muy buena anécdota, está contada en el libro de Carlos Meunier. Y ahí, bueno, quedó un avión, el 111 se fue a Espora, comenzó a hacer mantenimiento, volvíamos. El 3 de junio se le ocurre a la gente de Espora, que nos comandaba, minar la boca norte del estrecho San Carlos. 3 de junio. Ponete en fecha, el 21 de mayo habían desembarcado los ingleses. Tenían la cabecera de playa armada en San Carlos. ¿Sí? Y estaban haciendo la aproximación a Puerto Argentino. Tenían misiles del tipo que pidieran, contra artillería del tipo que pidiera en San Carlos, y nos mandaban a minar la boca norte del estrecho San Carlos. Tirar 4 minas en la boca norte del estrecho San Carlos. Yo voy a contar esto porque esto se tiene que saber, de cómo nos manejábamos. La primera duda que planteé, me acuerdo, en una reunión de oficiales, al oficial jefe que nos vino a decir que íbamos a cumplir esa misión, era que iban a ser los 2 Neptune. Cada Neptune podía llevar 2 minas. ¿Te acordás que te había dicho? Bueno. El primer Neptune tenía que sembrar las 2 minas, una tras la otra, a 700 metros de distancia, no sé a qué distancia había que tener, no me acuerdo bien ahora. Y el Neptune tenía que venir un segundo Neptune por detrás y sembrar a partir de la segunda, en la distancia indicada, la tercera y la cuarta. Toda una línea, para poner una línea de minas en la boca norte del estrecho San Carlos. Una locura pensar que eso se puede hacer. Imposible tener esa precisión con los sistemas de navegación que había en ese momento. Entonces mi primera pregunta fue, señor, ¿cómo se va a alinear el segundo avión en la misma dirección que el primero pasó? Y me dice, no, de eso usted no se preocupe. Dice, porque lo que vamos a hacer es hacer encender 2 fogatas en la isla Borbón, creo que era, para que tengan las 2 fogatas como referencia para alinearse. ni en la Primera Guerra Mundial. Escuchame. Bueno, así íbamos ahí. Y comenzamos a hacer las prácticas de lanzamiento de mina en la ría de Bahía Blanca. Hicimos vuelos. Yo tengo en mi libreta de vuelo anotado el 7 de junio, 7 de junio, vuelo de práctica de lanzamiento de mina. La historia de operación en la cuadrilla lo dice. Por eso no es cierto cuando se dice, en muchos lados se dice, de que los Neptune finalizaron su vida útil durante la guerra. No, 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 no. Los Neptune terminaron la guerra. De hecho, el último vuelo del Neptune, yo creo que tengo anotado un vuelo de Neptune, creo que en julio. Y creo que el último vuelo de Neptune se hizo en septiembre. Recién ahí se radiaron los aviones. Yo no sabía todo esto, mirá. Bien. No, sí, sí. Y la historia de la operación La Cuadrilla tiene registrado los vuelos de práctica de lanzamiento de minas.
Yo me acuerdo que lo fui a ver al capitán de fragata Sylvester, papá del teniente Sylvester, que era piloto de A4, Sí. que de A4, el papá de él era profesor de probabilidad y estadística. Ujú. Y me lo fui a ver con Meneses, nos fuimos a ver a la Universidad del Sur y le dijimos, señor, queremos que nos calcule cuál es la probabilidad de que un buque haga explotar una mina sembrada en tal circunstancia en un área de tal dimensión. Ujú. Y él quería saber a toda costa dónde era eso. Mm. Y dijimos, no, señor, no le podemos decir a dónde es, pero queremos que usted nos calcule la probabilidad de que las minas queden bien sembradas, como se pretende que queden sembradas, y que después un buque las haga explotar. Las detones, sí. Bueno, claro. Uno de los problemas que teníamos, por ejemplo, para lanzar las minas con la separación que nos pedían en el Comando de Aviación Naval, que teníamos que lanzar las minas, era que el intervalómetro del avión no le daba el mínimo posible que uno podía poner en el intervalómetro, el tiempo que daba entre el lanzamiento de una y el lanzamiento de la otra. El intervalómetro servía para que vos le dabas la orden a la primera y la segunda salía automáticamente. Exacto. Bueno, el mínimo del intervalómetro no daba a la velocidad mínima que podía volar el avión con las dos minas, no daba para que fuera automático. Entonces había que hacerlo con cronómetro. Lanzaba la primera y con cronómetro tenías que lanzar la segunda, para que quedaran a la distancia que se pretendía una de otra. Sí. Así que bueno, nos calculó la probabilidad el capitán de fragata Sylvester. 0,00, no sé cuántos ceros, antes de un 2. Creo que 2-0, No, increíble. para que una, no, sí, no, era mandar al muere las dos tripulaciones, Sí, los dos aviones, todo. perder los dos aviones, perder todo, Sí. para nada, nada. Y bueno, finalmente vino el 13 de junio, 14 de junio, y no se llevó a cabo la operación, pero nosotros estuvimos haciendo vuelos en la ría de Bahía Blanca, adiestrándonos para esa operación. Un detalle totalmente desconocido para mí. Sí, y desmiente todos los comentarios Sí, que hay sobre que el Neptune claro, no terminó en vuelo en la guerra. claro. Sí. Y ya que mencionaste el 14 de junio, que es cuando se realiza el cese de fuego y posterior rendición, ¿vos te lo veías venir en lo personal? Yo desde el principio sabía que era una locura entrar en guerra con los ingleses. O sea, Ujú. yo no tenía ninguna expectativa de que pudiésemos salir victoriosos de la guerra. La esperanza siempre la guardás, porque el optimismo siempre está presente. Porque Obvio. si vos no sos optimista en ese momento, estás perdido. Estás perdido. Lo más probable es que mueras. Ujú. Este, eh, entonces, uno siempre es optimista. Igualmente, se entrega la vida, porque tenemos muchísimos que con un enorme coraje, con una valentía, pero increíble, fueron a cumplir la misión, convencidos de que estaban eh, eh, con la mejor máquina disponible para poder llegar y hacerle daño al enemigo. Y bueno, y lamentablemente, obviamente, como ocurre siempre en una guerra, cayeron. Así que no, lo que te dije recién antes no es que los que murieron no eran optimistas, no, yo creo que había un optimismo generalizado. Los casos que obviamente también hubo, de deserción, fueron escasos, fueron mínimos. Este, pero bueno, esos casos, nosotros en la cuadrilla tuvimos uno. Era cuestión de apartarlo y dejar que el resto continúe, Con su trabajo. claro, con el trabajo. Sí, Exacto. sí, sí. La verdad que en este tiempo, Alberto, nos contaste todas tus experiencias. En mi caso personal, un montón de detalles que no conocía, sinceramente. Así que fue un placer poder charlar con vos. Así que te Bueno, agradezco por tu tiempo, fue espectacular. bueno, me alegro, Matías, que tu expectativa sobre la entrevista esté cumplida. Sí, muy, muy Eh, bueno. y bueno, estoy disponible para cuando vos quieras profundizar por alguna cosa. Hay algunas otras anécdotas, algunas risueñas que se pueden contar también.
La del 7 de mayo que te conté es una anécdota muy risueña. ¿Risueña? Ahora. En Ahora, ese sí. momento, en ese momento, en ese momento varios temblaron. Así que bueno. La verdad, como te dije, Alberto, te agradezco mucho por tu tiempo. Bueno, estamos en contacto y gracias, y te mando un fuerte abrazo. Igualmente para vos, Matías, un fuerte abrazo y para todos los que tienen la oportunidad de ver tu video, le mando un fuerte abrazo y les pido que por favor se encarguen de que la cláusula primera transitoria de la Constitución Nacional siga vigente y en el corazón de cada argentino. Lindo mensaje. Gracias, Alberto. Un fuerte abrazo. Un abrazo.